Hola amigos y gracias por unírsenos a el 11º episodio del Nullcast. Soy su anfitrión Alfredo Gallegos, como siempre desde la hermosa Monterrey, Nuevo León, en México, listo para iniciar la discusión sobre un nuevo tema de ciencia computacional. Como siempre, muchísimas gracias por su continua preferencia y por seguirme escuchando. Cada una de las personas que me escucha, cada uno de ustedes son especiales y son importantes para mí. Y aprecio bastante el tiempo que me dedican para escuchar este show. De igual manera, recuerden que pueden contactarme directamente por medio de mi sitio web alfredo.me/askme, por medio del cual pueden mandarme sus preguntas y comentarios, no importa cuáles sean, voy a responderlos en vivo. Siéntanse con toda la libertad del mundo de preguntarme lo que ustedes quieran conocer sobre tecnología, programación, etcétera, etcétera, etcétera. Me encanta escuchar de ustedes y me encanta platicar. El día de hoy me gustaría platicar sobre ustedes sobre el desarrollo web. Pero claro está, antes de entrarnos a la tecnología y a las técnicas que hay de por medio, cabe bastante empezar a platicar sobre el internet en sí. El internet, una de las fuerzas más potentes y una de las cosas más impresionantes, si no es que acaso la más impresionante que ha logrado la raza humana. Piénsenlo de esta manera, pocas cosas en la historia de la humanidad han logrado que tantísima gente se pueda conectar, se pueda unir y se pueda comunicar tan rápidamente como el internet. Nada más debido a eso es por lo que vivimos en una época tan llena de comodidades, tan llena de maravillas y tan llena de cosas impresionantes como la era moderna lo es. Dicho sea de paso, el advenimiento del internet como una fuerza de comunicación de la humanidad es una cosa muy viable como una carrera profesional, algo de lo cual yo estoy completamente contento de estar participando hoy en día. Ahora bien, es bien conocido que el internet comercial moderno data desde la década de los 1960 con el proyecto ARPANET, por medio del cual el gobierno de Estados Unidos y de otros países del mundo planteaban formar una red de comunicación que pudieran utilizar en caso de eventos bélicos. Lo cual, me lleva a una tangente en la cual no voy a ahondar, pero la cual es verdad. Bastantes de las tecnologías que disfrutamos en la era moderna provienen de avances bélicos o de cosas que se tuvieron que empezar a investigar debido al progreso militar. Algo un poquito para reflexionar, como tecnología que originalmente es completamente para la guerra, termina siendo dedicada para algo constructivo, para algo aceptable. Ahora bien, agregaré un link a la versión en vídeo de este podcast y a la versión posteada en la página web, en la cual podrán ver un demo que se conoce como la madre de todos los demos, que se realizó por la ACM en la década de los 1960s. Este demo es importante debido a que demuestra que desde esa época tan temprana no solo existía ya la noción del cómputo personal, es decir, de cómputo que yo como usuario final ejecuto con mi propia máquina, que tengo acceso a una computadora entera para mí, sino que también demuestra que ya había ambición por crear ese tipo de experiencias conectadas en red. Bueno, con respecto a internet, obviamente internet es una manera de conectar a todas las computadoras del mundo por medio de una red masiva. Pero claro está, distínguase la palabra internet de lo que se conoce como la web o el World Wide Web. Por el World Wide Web entiéndase la parte comercial o la parte accesible, es decir, toda la información disponible en la web es información pública, ya sea generada por usuarios o generada por organizaciones y disponible por medio de recursos de hipertexto o de hipermedios. Por hipermedios entiéndase, claro está, la combinación de varias tecnologías para presentar contenido, ya sea información cultural, información para educar, información para entretener, etc. La web, como la conocemos, data de la década de 1990. En esta época se empezó a hacer popular el acceso a una tecnología como el internet y por lo tanto se empezó a hacer popular el consumir información por este medio. Y por lo mismo una computadora se volvió un producto consumible, un aparato de comodidad. Ahora bien, posiblemente han escuchado antes términos como Web 1.0 y Web 2.0 para describir los dos distintos paradigmas que han existido a lo largo de las décadas y que rigen la manera en que se genera y se accede al contenido en internet. Web 1.0 abarca desde, el inicio de la década de 1990 hasta mitades o inicios de la época de los 2000. Web 1.0 se caracteriza porque tecnologías como HTTP y CSS fueron creadas y permitían generar contenidos bien estructurados y organizados para distribuir información. Pero en Web 1.0 la relación entre la parte generadora de contenido y la parte consumidora de contenido es unipartita. Yo solo soy un generador de contenido,
hago mi información, genero la información que quiero y tú solamente las navegas por internet. Algunos de los ejemplos de fenómenos o de aplicaciones que dominaron en ese entonces las tecnologías de Web 1.0 son navegadores como el navegador Netscape, las primeras versiones de Internet Explorer que se ganaron bastantes acciones legales en contra de Microsoft debido a que empaquetaban el navegador junto con nuevas instalaciones de Microsoft Windows. También, por ejemplo, los primeros buscadores rudimentarios como AltaVista, los primeros sitios web rudimentarios, por ejemplo el clásico GeoCities, que yo llegué a tener una página de GeoCities, por cierto, bastante ya difunta afortunadamente, y también que principalmente no había manera de expandir la experiencia web más allá de genero contenido y lo consumes, algo estático. Pensemos por ejemplo en contenido dinámico. El Web 1.0 estaba bastante limitado para generar contenido dinámico. Entiéndase por ejemplo contenido interactivo, con el cual uno como usuario puede interactuar y hacerlo cambiar a lo largo del tiempo. Obviamente en ese entonces ya existían, claro está, tecnologías como los servlets o applets de Java, o por ejemplo las aplicaciones de Flash, que por medio de una aplicación instalada en la computadora del usuario te permiten acceder a contenido interactivo efectivamente. Bastante, si no es que todos los lenguajes de programación con los que puede estar familiarizado un programador moderno, como Java, Python, C, C++, obviamente ya existían en ese entonces, pero no tenían aplicación muy pesada en ese entonces en el internet. ¿Acaso quizá algunos sitios web tenían funcionalidades de libros de usuario, de dejar firmas, dejar comentarios o de mandar correo electrónico? Acciones las cuales eran programadas por medio de las interfaces CGI de los servidores web. En esta época, dicho sea de paso, es cuando surge el lenguaje Perl y se vuelve bastante prominente como un lenguaje pegamento. El pegamento del internet, como le decían en ese entonces. Perl es un lenguaje bastante flexible que te permite hacer muchas cosas con muy poco código, bastante potente también. Por lo mismo se prestó a ese tipo de aplicación de cómputo, scriptear las interfaces CGI de varios web servers. Sin embargo, ¿qué sucede? En la época de los 90s, aun cuando la tecnología ya es accesible por usuarios finales, ya es lo suficientemente barata, no es todavía trivialmente barata. Todavía hay una barrera de entrada. Entonces, la masificación del internet empieza a suceder en la década de los 2000 y por lo tanto esta misma década da lugar a lo que se conoce como Web 2.0. Por Web 2.0 se entiende el paradigma de la web, la cual cede el control de la generación de contenido del productor de contenido solamente al público en general. Palabras como contenido generado por usuarios, como interacción, como redes sociales, empiezan a volverse primordiales. La Web 2.0 se crea debido a la madurez que alcanzan varias de las tecnologías de Internet y bastantes de los marcos teóricos que se fundaron alrededor de las tecnologías de Internet. Por ejemplo, al inicio de la década de los 2000 surge la investigación científica que da lugar al patrón RESTful, el cual suplanta a otros patrones como RFC o SOAP para el intercambio de información en Internet. Por ejemplo, industrias como la industria del entretenimiento, la industria financiera, comercial o de comunicaciones buscaron empezar a proveer experiencias más ricas o facilitar ofrecer servicios o productos a la gente por medio de Internet. Por ejemplo, compañías como eBay o Amazon surgen a final de la década de los 90 con la idea de que uno como usuario final desea comprar artículos de todo tipo por internet. Entonces surgen para completar esa necesidad de conexión entre la gente y los proveedores de bastantes artículos. La industria financiera, varios bancos empiezan a ver la posibilidad de darle acceso a la gente a hacer sus operaciones de banca por internet. Una cosa que realmente hoy en día es trivial para cualquier usuario de la banca. Claro está, proponerse todas esas metas conlleva a enfrentarse a una cantidad de problemas computacionales muy novedosos, como por ejemplo, ¿cómo puedo hacer si HTTP es inherentemente estático? Si yo necesariamente solo tengo la capacidad de subir contenido estático al internet, ¿cómo puedo hacer para reconocer distintos usuarios
y hacer que cada usuario vea exactamente la información que debe ver. Por ejemplo, en una banca en línea, tú eres la única persona que debe tener acceso a tu información de banca. Sería inaceptable que alguien más viera tu misma cuenta. O por ejemplo, en una página de ventas por internet sería inaceptable que alguien comprara o vendiera a tu nombre. De igual manera, ¿cómo puedo recibir, por ejemplo, contenido de parte de mis usuarios? ¿Cómo puedo propiciar que participen todos? ¿Cómo puedo facilitarle a todos que tengan una página personal con la cual se identifiquen? Todo ese tipo de cuestiones fueron resueltas por las tecnologías web que dieron lugar a Web 2.0. Uno de los baluartes de la Web 2.0 es el empezar a aprovecharse de los lenguajes de programación para generar contenido web dinámicamente. Entonces empieza a surgir la idea de que se debe de seguir la arquitectura cliente-servidor, así como las computadoras mainframe antiquísimas que tenían solamente conectadas terminales. Pasamos de un modelo de cómputo de mainframes con terminales a un modelo de cómputo personal, donde todo se hace en la máquina local y de nueva cuenta al cliente-servidor, pero ahora a lo largo de la web. Es bastante interesante eso y se los dejo para que lo reflexionen. Entonces ya hay que programar un servidor web que tenga algún recurso como una base de datos relacional, algunas fuentes de información, medios, vídeos, imágenes, texto, audio, etc. y servirlo por medio de las tecnologías existentes. Los lenguajes de programación que ya existían entonces empezaron a desarrollar soluciones o propuestas distintas para facilitar y para democratizar el desarrollo de recursos web. Los lenguajes de programación que adquirieron fuerza para producir contenido web en ese entonces, como Java, como Perl, como Python o Ruby, empezó a surgir una serie de librerías o de recursos de los cuales posiblemente varios de ustedes ya conozcan, llamados frameworks, un conjunto de herramientas o de recursos, como mencioné previamente, que permiten desarrollar un sitio web de una manera más fácil. Bueno, claro está, adecuándose a las convenciones que sigue ese framework. Existen frameworks como el framework Spring, el framework Play de Java, Modulicious de Perl, Django y Flask de Python, y por ejemplo Rails y Sinatra de Ruby. Posiblemente también han escuchado de una nueva tecnología llamado Node.js con JavaScript en el lado del server. Es bastante interesante, tiene bastantes cosas novedosas, es muy rápido y pienso que vale la pena también revisarlo. Hay bastante que explicar, realmente estamos raspando la superficie del iceberg con esta descripción de Web 2.0. Pero a decir verdad, hoy en día ya podemos ver algunas señales de las nuevas tendencias del internet en el futuro. Posiblemente podremos decir que son Web 3.0. El abaratamiento de la producción y consumo de los dispositivos móviles y de contenido por medio de ellos, junto con el abaratamiento de producir computadoras en general y que te permite ponerlo en cualquier cosa, en bocinas, chamarras. Hay chamarras que tienen una computadora encima. Refrigeradores, microondas, cafeteras, cualquier dispositivo electrónico que se te pueda ocurrir. La predominancia de todas esas cosas, la presencia del cómputo en todas esas cosas y la idea de que todo se puede conectar también al internet y ser manipulado por el internet es uno de los baluartes también del Web 3.0. La Web 3.0 aspira a distribuir toda la información del mundo, no importa cuál, y a generar toda la información del mundo, siguiendo la doctrina de las múltiples pantallas. La doctrina de las múltiples pantallas es otro paradigma, también ideado en la década de los 2000, que establece que uno como consumidor o productor debe de tener la habilidad de generar o consumir contenido, no importa en qué dispositivo, no importa en dónde. Esto es algo que yo como entusiasta de la tecnología y como programador estoy muy contento de haber realizado en estos días. Es completamente posible para cualquier persona tomar un dispositivo celular, no importa si vas en el autobús, en el subterráneo, si vas en auto, por ejemplo, y hacer una llamada por internet o acceder a un video de YouTube. Eso es algo que hubiera sido inconcebible hace 10 años siquiera. No solo en México, sino en cualquier otra parte del mundo.
les recomiendo que también investiguen sobre todo ese asunto de las tecnologías móviles, la tecnología de múltiples pantallas y el Internet de las cosas, que es el otro término que describe el otro paradigma que rige Web 3.0. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a concluir nuestra conversación por ahora. Continuaremos hablando sobre asuntos más técnicos de desarrollo web en el siguiente episodio. Como siempre, muchas gracias por enviarme todas sus preguntas y de nueva cuenta recuerden que pueden contactarme por medio de alfredo.moe/askme. Recibí una pregunta y me gustaría responderla a continuación. La gente que está viendo la versión en vídeo de este podcast podrá ver la pregunta que me llegó a mi inbox en pantalla. Dice: mi gato murió porque era alérgico a mí. Preguntado por Anónimo. O más bien parece que no es una pregunta, parece que es más una declamatoria, ¿no? Creo que deberías de hacerte algún tipo de estudio. No vaya a ser que mates más gatos en el presente. Muchas gracias por escuchar el podcast el día de hoy de nueva cuenta. Gracias y nos vemos a la siguiente. Y hasta la próxima.